¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista en CNN Chile. Vamos a hablar de empleabilidad juvenil, cómo se están adaptando además las empresas para esto, con tecnología, seguramente formas para poder elegir a aquellos interesados en sus compañías. Vamos a hablar de todo eso y de esta adaptabilidad con nuestro próximo entrevistado. Ya lo tenemos aquí, Mario Mora, él es CEO y fundador de First Job. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Bien, gracias a ti, Mario, porque hablar de empleabilidad juvenil, me imagino que no es fácil. Ha habido un último estudio para ver esta selección de personas y cómo ellos también se van o eligen a una empresa determinada, cómo se han tenido que adaptar entre tecnología y empresas para este grupo en particular. Bueno, principalmente ha habido una evolución de que las organizaciones están contratando nuevas generaciones. Ya hace muchos años los millennials, hoy los centennials, hay 4 generaciones trabajando al mismo tiempo en las empresas y esto está cambiando la estructura en cómo se están comunicando entre ellos y sobre todo las modalidades de trabajo. Hoy día hay un gran desafío que tiene la empresa en poder elegir si que van a trabajar totalmente online o si van a trabajar híbridos, si van a trabajar en oficina y cuáles son los atributos que hoy día los jóvenes están buscando en las nuevas empresas que son muy diferentes a los que buscaban las generaciones anteriores. ¿Cuáles son? Flexibilidad, me imagino, uno de ellos, ¿no? Sí, hay un tema importante. Hace un par de años nosotros realizamos este estudio Employers for Youth ya hace 7 años en Chile. El propósito de lo que se buscaba o tener esa conexión con el propósito personal evolucionó a lo que tú dices de flexibilidad. Hoy día es súper importante que la flexibilidad sea transversal. Los jóvenes quieren desarrollo de carrera flexible, quieren ambiente laboral flexible, quieren beneficios que también se ajusten a sus propias necesidades y las necesidades de cada persona son totalmente diferentes. A eso se suma los focos que se tiene que tener en desarrollo de carrera, lo que mencioné en términos de ambiente y 2 atributos súper importantes que este año en el estudio Employer for Youth salieron. En tercer lugar salió el sueldo como un atributo importante para elegir trabajar en una empresa y en cuarto lugar calidad de vida que sin duda afecta mucho, sobre todo hoy día en un contexto de trabajo remoto. Sí, y eso, ¿cómo ha influido la pandemia? Lo pregunto porque esto de la flexibilidad hace un buen tiempo, con los millennials veníamos viendo con flexibilidad horaria, por ejemplo, o épocas de trabajo, porque seguramente muchos de ellos querían viajar, en fin, y se iban adaptando, ¿no? O el trabajo se tenía que adaptar a ellos. ¿Cómo ha sido la pandemia respecto a este trabajo remoto que incide también en la flexibilidad? Totalmente. Como bien tú dices, se ha salido muchas noticias de que los jóvenes podían viajar ilimitadamente, incluso empresas que dan vacaciones ilimitadas, y se está viendo que esos beneficios ya en un contexto remoto cambian. O sea, incluso la modalidad de vestimenta ya no es un beneficio para las empresas. Tener un viernes mediodía libre ya pasa a ser algo súper estándar en las organizaciones. La posibilidad de trabajar desde casa, que previo al COVID era un beneficio, hoy día ya no es, porque hoy día todos están trabajando desde casa. Entonces, la estructura en cuanto a cómo las empresas se adaptan a esta modalidad de trabajo, también tienen que adaptar la oferta de valor que ellos dan a estas nuevas generaciones, y no solamente a los jóvenes, sino también a generaciones que tienen más edad. Y eso... Eso quería preguntar precisamente cómo varía respecto a otras generaciones. El tipo de trabajador, ¿no? Porque no solamente ahora el tipo de trabajador también lo hace una generación determinada, ¿o no? Totalmente. Hoy día el perfil digital probablemente sea cross-generacional, pero con un fuerte enfoque en millennials, en generación X y ahora los centennials que están entrando en esos perfiles que las organizaciones buscan con mayor énfasis a las nuevas, digamos, trabajos que ellos están teniendo. Y lo que más está afectando es la decisión de cómo van a trabajar. Las empresas digitales, el 75% de las empresas digitales, según una encuesta que realizamos a nuestros clientes, decidieron trabajar totalmente remoto, o que fuera a la oficina sea opcional o en un cowork. Mientras tanto, el 33% de las empresas tradicionales han decidido trabajar así o han declarado que van a trabajar remoto. Y eso genera una ventaja para las empresas que son más digitales para atraer este tipo de perfiles. ¿Y eso cómo ustedes lo diferencian desde tu rol, por ejemplo, Mario, de una generación millennial y una centennial? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Porque tampoco hay mucha diferencia o en edad o en tiempo recorrido, ¿no? Pero de todas
maneras. ¿Dónde radican esas diferencias en particular? Principalmente es que el millennial es una generación que fue híbrida o que tuvo la posibilidad de tener un proceso de adaptación a la tecnología, ¿sí? Adaptación rápida, evidentemente, porque los millennials se adaptaron a la tecnología cuando eran niños, ¿cierto? Los primeros computadores, las primeras conexiones a Internet banda ancha fueron cuando la mayoría de ellos tuvo entre 10 a 15 años, ¿no? Y hoy día los centennials ya vienen con un suite mucho más digital, donde ellos se criaron y crecieron y estudiaron a través probablemente de un smartphone, en donde los procesos de comunicaciones son diferentes, donde el centennial prefiere una comunicación mucho más digital e incluso asincrónica, que no sea al mismo tiempo de las generaciones anteriores, y eso también afecta en cómo se relacionan, cómo trabajan y el feedback. El feedback en las nuevas generaciones es fundamental, sobre todo ese feedback constante que le puede dar la jefatura sobre el trabajo realizado. ¿Y hacia dónde vamos respecto a estas generaciones, ¿no? Con nombre, muchas de ellas, pero hacia dónde vamos cuando ya uno piensa que lo ha vivido todo? Uno que es una generación más antigua, por cierto. Totalmente. Yo creo que estamos en un proceso súper interesante que ya los millennials están llegando a cargos que son gerenciales en algunos casos. Y eso cambia también la estructura y la velocidad que van teniendo las empresas. Hoy día las empresas, por el contexto en el cual estamos, todas tienen desafío. Algunos tienen desafío en digitalización, en transporte, en supply chain. Entonces, ¿cómo ese proceso de digitalización se hace más o menos rápido de acuerdo a estos liderazgos? Y la entrada de los centennials hoy día probablemente la empresa, y como tú dijiste al inicio, venimos hablando de los millennials hace unos 10, 8 años en el trabajo, pero no se habla nada de los centennials, y los centennials, el proceso de adaptación que van a tener la empresa no va a ser tan largo como el proceso de adaptación que hubo con los millennials, porque los centennials viven en un proceso mucho más de mucho más de inmediatez. Entonces, probablemente lo que va a pasar hoy día, y tenemos alguna data, por ejemplo, en el estudio Employer for Youth, que en el top 10 de las empresas, que la mayoría que son digitales, más del 70% de esos jóvenes que tienen hasta 35 años, se quieren cambiar de área o quieren subir de cargo en un año o menos. Entonces, la expectativa de desarrollo de carrera, la expectativa de lo que le ofrece la empresa, va mucho más alta en las nuevas generaciones que en las generaciones anteriores. Y esto ha sido, más con la pandemia, muchísimo más acelerado, ¿no? Para apurarse en tecnología y para poder también dar estos beneficios que esperan las nuevas generaciones para adaptarse en el mundo laboral. Evidentemente, las empresas hoy día se han adaptado en términos de beneficios. Por ejemplo, si antes una empresa tenía un beneficio con gimnasio, hoy día se están pasando a plataformas que son online. Lo mismo en temas de capacitación. Pero dentro de este concepto de trabajo remoto, probablemente hoy día ese proceso de adaptación que tienen que hacer las empresas con las nuevas generaciones también tienen que ver en la modalidad de trabajar. Los jóvenes hoy día nunca se imaginaron que su primer trabajo iba a ser online, donde quizás a su jefe no lo van a conocer en persona en el corto plazo, o incluso su jefe puede estar en otra ciudad o en otro país. Entonces, ¿cómo se genera esa estructura de ambiente laboral? Que es el segundo atributo más importante. ¿Cómo las empresas promueven un ambiente laboral digital que sea lo más beneficioso para sus colaboradores? Han caído, sí, algunos mitos en nuestro país, sobre todo, que quizás ha avanzado más lento, no solo en la tecnología, sino en el teletrabajo, en no ver al jefe, no entregar esas explicaciones, o entregarla, pero quizás de otra manera. Eso ha sido un cambio cultural fuerte, ya más allá de lo tecnológico. Totalmente, yo creo que lo que se demostró en pandemia es que las personas pueden trabajar totalmente online. Pre-pandemia, algunas empresas con suerte tenían un día o 2 días de home office. Algunas ya habían declarado la posibilidad de generar home office. Y yo creo que la dificultad que van a tener nuevas generaciones es que los líderes, que no son digitales, van a decidir cómo van a continuar la modalidad de trabajo. Y probablemente esa decisión no va a ser en base a los resultados que obtuvieron anteriormente, sino lo que más le va a ese grupo generacional. Y probablemente eso no va a ser lo que hoy día los jóvenes quieren en la empresa, que quieren flexibilidad, que algunos prefieren seguir trabajando remoto, y eso va a repercutir en una fuga de talento importante que se va a ver en los próximos meses y que ya se está viendo en Estados Unidos con el concepto de la gran renuncia. El 3% de la fuerza laboral en Estados Unidos está renunciando. Anualmente está saliendo del mercado porque está
o trabajando para empresas en otros países, o quizás está emprendiendo, o necesariamente está decidiendo trabajar desde casa y no está yendo a buscar empleo, y eso repercute también en la disminución de talento que pueden acceder las empresas. Bueno, ahí hay que tener especial atención, ¿no? Sobre todo para, ojalá no tener esta fuga de talentos, aprovechar además la tecnología y cómo ha avanzado nuestro país. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted y estamos en contacto. Bien, que estés muy bien. Bien, ahí estaba Mario Mora. A propósito de un estudio, ¿no?, de empleabilidad juvenil, cómo se han tenido que adaptar las empresas y cómo en los jóvenes, sobre todo aquellos que buscan empleo por primera vez, también piden algunos requisitos a estas compañías, pero que tiene que ver sobre todo con flexibilidad. Ya se venía viendo ahora flexibilidad horaria, también flexibilidad de la modalidad de trabajo. En fin, se está abriendo un mundo y así nos demostraba nuestro invitado el día de hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN.